Continuamos en Banca 19 y ahora sí vamos a tener la voz del oficialismo en la palabra del secretario de Hacienda de la Municipalidad de Azul. Estamos hablando del contador Daniel Mujica, quien nos explicó por qué decidieron conjuntamente con el intendente municipal, el doctor José Inza, y el secretario de Gobierno, Mauro Grandicelli, llevar a estos valores el aumento para los funcionarios municipales. ¿Qué implica? ¿Por qué deciden hasta un 50%, incluso, por ejemplo, para los secretarios? ¿Qué va a pasar con los trabajadores que están pidiendo, y lo escuchábamos en el bloque anterior, la apertura de paritarias porque entienden que no van a poder sostener durante todo el año el aumento que les dio el municipio, teniendo en cuenta este proceso inflacionario? O quizás cobrar esos 500 pesos que proponía Omar Varelli, que también escuchábamos. Todo esto se lo preguntábamos a Daniel Mujica, secretario de Hacienda. Bueno, en realidad lo que sirve al Consejo en realidad es un decreto que saca el intendente a través, bueno, del asesoramiento de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Gobierno a través de Recursos Humanos, en base a una ordenanza sancionada el año pasado, donde hace el desdoblamiento entre lo que es planta política y lo que es planta municipal. Entonces, a través de esa ordenanza que se votó en el Consejo, le da al intendente la facultad, o mejor dicho, prácticamente le da esa decisión porque quedan sin sueldos, lo que es todo lo que es la planta política. A través de esta división, el intendente tiene que establecer los sueldos de los funcionarios políticos. Esto que quiero aclarar también: los funcionarios políticos, los cargos de ley y los que son los cargos del Consejo Deliberante. En esa ordenancia venían esas tres, por decir esas tres categorías: políticos, los cargos de ley y lo que es los cargos del Consejo Deliberante. El intendente comienza a trabajar con esta escala, por eso pasa por economía y pasa por diferentes áreas, determinando no solamente el aumento de lo que por ahí un poco todo lo que se habla, sino determinando de qué manera se van a pagar. Porque nosotros sabemos, y esto lo explico brevemente, que los sueldos de los funcionarios acompañaban lo que era aumento general, o porque se determinaba en módulos, que es una unidad de medida que se multiplica por el valor actual del módulo y eso determina el sueldo de cada funcionario. Al hacerse este doblamiento quedamos sin nada, quedamos nosotros. Entonces por eso fue un trabajo que se hizo durante 2 meses y pico. En realidad esto lo tendríamos que haber hecho a principios de enero, porque nosotros cobramos enero y febrero, cobramos sin ningún tipo de aumento, cobramos el mismo sueldo de diciembre. Por eso que hubo esta división y por eso por ahí los porcentajes parecen demasiado altos, porque se acompañó el aumento que tuvieron la carga de funcionarios y a su vez estableció un nuevo valor, porque ya te digo, ya no figura más el módulo, sino que lo terminamos en dinero. Y lo que por ahí lo que estuvo, lo que salió a luz es el sueldo bruto. A eso hay que hacer las deducciones y a través de los niveles tenemos hasta cargos de impuestos dentro de esos sueldos que se fijaron. Sucede que hay algunos trabajadores que se sienten molestos porque entienden que ellos recibieron un aumento que no llegó al 30% y hay algunos funcionarios que tienen 20 puntos más por encima del aumento que recibió el trabajador. Sí, esto es por ahí un poco un cuestionamiento y nos parece lógico, pero nosotros debemos explicar que nosotros los funcionarios políticos, más allá de a un pedido, es primero que el mayor aumento fue dado a nivel secretario, donde son primero que son 8 secretarios, y a su vez eso era un poco, ya te digo, al no tener también se tuvo en cuenta ese incremento, y al no tener esa fijación en el módulo, se determinó el dinero y se determinó el sueldo bruto. A eso hay que hacerle los descuentos correspondientes. A su vez, no nos olvidemos que el sueldo político es un sueldo determinado. El resto de la planta política tiene atribuciones diferentes, como son carga horaria, y el nuestro es ese sueldo solamente. Entonces por eso por ahí es un poco la diferencia y ahora se vio tan marcada. Por supuesto que hay una explicación lógica que tiene sobre todo lo que es a nivel secretario, que se tomó como base el último escalafón de lo que es la planta municipal, que es un subdirector de carrera. Entonces a partir de eso se tomó en base a lo que es un secretario, que es después del intendente, es el máximo cargo. Entonces, a partir de lo que es un subdirector, que es planta de carrera, lo que se puede aspirar, se llega a una categoría 1, después a un jefe de departamento y después a un subdirector con dedicación exclusiva. Nosotros tomamos en base a eso, tomamos un secretario, que es lo que debía ganar, siempre llevando esa lógica con el máximo escalafón de la planta política. Decía que en enero y febrero no cobraron con aumento, pero este decreto habla de retroactividad. Sí, por supuesto. Sí, o sea, lo que pasa que, lo que yo te explicaba no era que
que estaba diciendo que no se había cobrado aumento, sino que se había tomado el mismo sueldo del año y bueno, ahora tiene retroactividad que no sé si va a pagar por adicional o simplemente se va a hacer conjuntamente con el sueldo de marzo a fin de marzo, ¿no? Como corresponde. Hay en unos párrafos de este decreto que indica que, bueno, según la sugerencia de la Secretaría que usted preside, sugiere incluir bonificaciones de carácter retributivo a favor de algunos cargos del Departamento Ejecutivo. ¿Qué indicaría esto? Bueno, todos sabemos de que dentro de los escalafones puede haber algunas retribuciones específicas para algunos cargos que se ocupan y a su vez siempre lo que se ha planteado durante mucho tiempo, que inclusive el año pasado ya fue tratado en el Consejo, es el tema de antigüedad, porque hay muchos funcionarios que tienen antigüedad en la administración pública. Bueno, eso es un poco el tema a discutir y que, bueno, que se va a tratar con el Consejo Deliberante. A eso precisamente nos referíamos, la antigüedad en la administración pública. Muchos de los cargos políticos, como en mi caso por ahí es la antigüedad que tenemos es simplemente en esto, pero hay muchos que ya vienen de otra función o inclusive hay algo que por ahí no se tiene en cuenta, que por ahí ocupan cargos provinciales o cargos nacionales y al volver al ámbito municipal esa antigüedad no la están cobrando. Entonces, bueno, es un poco es equiparar esa forma, no sé si me explico. ¿Cuánto afectaría este incremento en el presupuesto? Mira, a nivel presupuestario hoy lo estamos sacando, bueno, a partir de la aprobación, porque tenemos que ver, ya te digo, si se aprueba lo que es antigüedad. En realidad estamos hablando a nivel presupuestario y menos de un 5% durante todo el año. O sea que, porque ya te digo, cuando nosotros hicimos el presupuesto ya habíamos estipulado un aumento, entonces por eso tenemos que sacar esa diferencia que va a ser entre lo que se presupuestó, lo que se elevó al Consejo y esta, que por eso se va a pedir en el Consejo de tomar en cuenta esa diferencia presupuestaria, pero ya te digo, es menor porque ya se había previsto, sin saber, ya tanto el aumento para funcionarios como el aumento para los políticos se había previsto un aumento porcentual, digamos. Sabemos que en diciembre lograron cerrar en paritaria el aumento para los trabajadores con la conformidad de 2 de los 3 gremios. Hay muchos que ya se están planteando la posibilidad de pedir una readecuación teniendo en cuenta la inflación o el proceso inflacionario que se está dando por estos meses desde diciembre, que arreglaron la nueva pauta salarial para los trabajadores. Incluso el STMA, por ejemplo, y uno de los gremios que arregló, piden 500 pesos a cobrar desde marzo hasta diciembre teniendo en cuenta justamente lo que está ocurriendo. ¿Cabe analizar esta posibilidad? Mira, por supuesto que nosotros estamos en conversación constante, ¿no? Con los gremios, más allá del acuerdo que se hace a fin de año, digamos, el trato es continuo con los gremios. Hoy en día todos sabemos lo que pasó un poco a fines de enero y principios de marzo, ese proceso inflacionario o estimativo en algunas partes y en otras para lo que va a ser todo el año. Yo creo que hoy estamos hablando todavía con el aumento que se ha dado, estamos dentro de lo que está previsto. Yo creo que, bueno, habría que determinar a mediados de año, a ver cómo ha sido el proceso si se sigue con esta tendencia. Hoy vemos que esto ha bajado, que no es tan significativo el aumento que por ahí se preveó o se venía observando lo que fue fin de enero, ya te digo, principio de febrero, en esos cambios que tuvimos. Así que bueno, se seguirá hablando. Yo creo que hoy es tiempo de pensar y ver, ya te digo, a mediados de año o más adelante, ir tratándolo con el gremio, pero por supuesto que el diálogo está abierto y es más, yo creo que sería lo lógico seguir en esta conversación, pero hoy no lo vería coherente, pues ya te digo, han pasado 2 meses, tenemos que ver y hoy no lo veo un incremento tan significativo para ya abrir paritaria, donde tuvimos un aumento muy importante aceptado a fin de año en diciembre, ¿no? De esta manera estaban todas las voces, por un lado los gremios, por el otro lado el secretario de Hacienda, Daniel Mujica, explicando que en realidad de aprobarse este aumento tal cual está previsto por el Departamento Ejecutivo, no tendría un mayor impacto en lo que es el presupuesto de la Municipalidad de Azul. Por el otro lado explicando por qué habían considerado que algunos cargos como los secretarios debían llevar un aumento del 50%. Descarta prácticamente la posibilidad de la apertura de mesa de
el Consejo Salarial en estos momentos, la apertura de paritaria, y dice que quizás tendrían que darse en junio. Creo que esto va a ser uno de los problemas que pueda llegar a enfrentar ahora la Municipalidad de Azul, porque veamos que los gremios coinciden en este caso en que ya tienen que estar hablando de nuevos valores y para eso piden la apertura de paritarias que, según entienden desde el Ejecutivo, podría empezar a pensarse a partir de mitad de año, a partir de junio. Por el otro lado, también lo que decía, ¿no? Y explicaba en este caso que entendía que eran los valores que debía manejar este municipio. A ver, todos sabemos que ningún funcionario ni el propio intendente municipal tienen sueldos altos, porque esta es la verdad. Pero ¿saben qué? Los trabajadores tampoco tienen sueldos altos. Realmente, y coincidimos con Rubén Rodríguez, este es un municipio pobre en cuanto a los sueldos. Realmente no ganan demasiado. Entonces, hoy hablar de un aumento, obviamente que a nadie nos puede molestar y lo podemos ver con buenos ojos porque creemos que son funciones todas que necesitan tener una buena remuneración, pero no a veces a costa de los trabajadores. ¿Y por qué decimos esto? Porque no podemos hablar de 20 puntos de diferencias entre un trabajador y un funcionario. Si bien entiende uno que las responsabilidades son diferentes, también entendemos que los motores de los municipios son los trabajadores, los que siempre quedan delegados. Así que tendremos que seguir esperando y fundamentalmente cuál va a ser el papel aquí del Consejo Deliberante, cómo van a estar jugando las diferentes bancadas. Obviamente uno entiende que el oficialismo va a estar apoyando este aumento, pero habrá que ver qué hacen otros ediles como el concejal Diego Colman, por ejemplo, que sabemos que viene de la extracción sindical. ¿Va a estar defendiendo en este caso a los trabajadores y planteando una postura determinante o va a entender que es buena la postura del Ejecutivo? ¿Qué va a pasar con el Frente Renovador, con el PRO, con el partido que lidera también Sergio Massa? ¿Qué va a pasar con el Frente Progresista Cívico y Social? Esto todavía no lo sabemos, no tiene entrada parlamentaria, pero obviamente cuando sea el momento lo vamos a estar abordando con los concejales, porque ellos una vez más son los que tienen, en este caso, la posibilidad de que den o no este aumento que propone el Ejecutivo.